Aarón Gómez, humorista. Carlos Hernández, sociólogo. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Por favor. Gracias. ¿Vinito, no? ¿Te vino? Sí. ¿Me sirves tú a mí? Sí, Genial. por supuesto. Ponme ahí. A ver, voy a hacer Como que sabes, como ¿no? que de Montilla. Es vino, correcto. Es vino, ¿no? Efectivamente es vino. Salud. Y larga vida por el tema. Telómeros, un programa de filosofía producido por Imprevisible Films. Está rico. Bueno, pues no nos conocíamos. ¿No? De hecho, pensabas que yo era rapero. Sí, se han convencido que Sí, era dije, rapero. parece, ¿no? Pero tienes un vídeo en YouTube cantando rap. Tengo Seguro. vídeos haciendo cualquier tontería que se me pase por la cabeza, entre ellas Entre ellas, destrozar el rap. ¿Y tú eres sociólogo? Yo soy sociólogo, bueno, soy muchas cosas. Yo digo que estudié sociología, pero no ejerzo de sociólogo. Yo he dedicado mucho tiempo a dar charlas y cursos, conferencias sobre habilidades de comunicación y sobre una cosa muy curiosa que es el optimismo inteligente, la ilusión, las ganas de vivir. Y por eso hoy me apetecía casi que hablásemos, no de las ganas de morir, pero sí de la muerte y contarte a lo mejor en un momento dado pues, cómo engancho yo el hilo del optimismo de la muerte y tal. Pero... Me parece guay. Yo vengo de un tiempo a esta parte en el que he ido a terapia por fin, después de un montón de tiempo casi enclaustrado en casa, en el que me he tomado con cierta distancia el optimismo. Porque me estaba sirviendo como de lastre, en realidad. Como esa, supongo que tocarás estos temas, ¿no? Como esa obligación prácticamente de estar feliz en un mundo que apunta a todo lo contrario. Sí, fíjate, el fallo que han tenido muchas personas que se dedican a lo mío, a mí me gustaría pensar que yo no, es precisamente eso, que han disociado totalmente lo que es el optimismo con los temas como la muerte, como el sufrimiento, como el dolor. Y yo precisamente lo que intento es integrar, es decir, pues oye, hay situaciones donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay muerte, porque a todos se nos va a morir nadie, a todos se nos va a morir alguien, y precisamente en ese mundo creo que también se puede ser feliz o que también se puede ser optimista. Pero sí que es cierto que a la gente que está mal el obligarle a ser feliz y al no llores, no sufras, no pienses en esto, bueno, pues creo que es injusto por nuestra parte. Entonces yo reivindico ese decir, no, es que nos vamos a morir y hay muerte, hay sufrimiento y hay dolor, y aún así yo creo que se puede ser feliz sabiendo que el horizonte es ese. Sí, además, estamos como educados de espaldas a la muerte, por lo menos en mi familia. La muerte era un tabú como tantos otros, ¿no? Mi madre, de hecho, el cáncer dice, tiene una cosa mala, ¿no? O sea, sí. No sé quién tiene una cosa mala. Digo, ¿qué cáncer? Yo no sé de qué murió mi abuelo, por ejemplo. Y he intentado sacarle por si es algo genético, que me pueda ir mirando. Y en casa nos educaron así. De repente yo, hace ya 6 o 7 años, tuve una enfermedad autoinmune derivada del estrés y casi me muero. De hecho, todo sonaba muy mal, muy tremendista. Mi suegro es médico y tal, y como que preparó a mi mujer en plan, cuidado porque esto pinta muy mal y tal. Escapé y a partir de ahí la verdad que fue cuando te hablo de que empecé a ir a terapia y tal, y todo cambió, todo... O sea, aceptando que, bueno, que había esquivado de alguna manera la muerte, pero que está ahí, ¿no? De repente, cuando es tangible, como todo el mundo que tiene una experiencia, un accidente o algo cercano, pues te cambia el chip y mano de santo, la verdad, ¿eh? Eso sí que me dio bastante optimismo. Sí, completamente. Fíjate lo que tú dices del lenguaje, que para mí es importantísimo. La gente se muere de una larga enfermedad. Si te das cuenta en los periódicos, se ha muerto después de una larga enfermedad, pero no llamamos cáncer, no llamamos metástasis, nos cuesta mucho poner nombres y vivimos totalmente de espaldas a la muerte. Y ahora estoy empezando a hacer mi tesis doctoral precisamente sobre los ritos funerarios y cómo hemos ido descafeinando, quitando contenido a los ritos. Pues bueno, pues un rito que era de despedida y que se puede hacer una despedida amable, dolorosa, porque las despedidas son dolorosas, pues como al final estamos haciendo, yo oigo mucho la frase de esto no tiene sentido, que pase lo antes posible. Es decir, tanatorio, entierro, no sé qué tal, y nos vamos a casa y ya está, y se ha olvidado. Y sí que creo que nos han educado totalmente de espaldas a la muerte. A los niños no se les lleva a entierros, a los niños no se les lleva al hospital, a los niños no se les lleva a tener contacto con el sufrimiento. Entonces, cuando de repente pasa algo como te pasa a ti, que con 20 y tantos, 30 y tantos años tienes una enfermedad, no te han enseñado a afrontar esa enfermedad y dices, coño, nadie me avisó
de que yo podía sufrir, tener dolor y ver la muerte relativamente cerca, como dices que te pasó. Sí, sí. Y aparte tengo como la suerte, o la mala suerte en este caso, de que no se me ha muerto nadie muy cercano, entonces es que ni las mascotas, es que la vivencia, ¿sabes? Como todavía no he tenido eso que pasa a un niño de te muere el pez y por lo menos tienes ese contacto, ¿no? Es como he vivido siempre muy de espaldas y muy protegido a la muerte, con la muerte. ¿Tú cómo la afrontas? Pues... Porque es una verdad absoluta, ¿no? Que nos vamos a morir. Sí, es una verdad. De las pocas verdades absolutas, ¿no? Es una verdad absoluta. Yo cuando me preguntan, ¿crees en la muerte? Siempre cito a Punset. Punset tiene una entrevista, se puede ver en YouTube, donde él dice que él decía que él no sabía si él en concreto se iba a morir, porque no había evidencia empírica de que él en concreto se fuese a morir. Claro. Por ahora soy inmortal. Claro, entonces él decía, la evidencia es de que la gente se muere, pero no hay evidencia que yo ahora digo que ya se habrá dado cuenta que sí que se puede morir. Ya no se da cuenta. Realmente. Entonces sí, es una verdad absoluta y a la vez social, a la vez individual. Fíjate, yo sí que había tenido la experiencia de las mascotas, pero una experiencia que no tengo recuerdo ni positivo ni negativo de ella, pero mi verdadera experiencia con la muerte llega pues hace ahora unos 10 años, que fue la primera muerte dura que tuve en mi familia, fue la de mi padre. Me había muerto anteriormente una tía, que también me tuvo un poquito. Y bueno, creo que desde la muerte de mi padre, y aquí junto las dos palabras, aprendí a afrontarla con mucha paz y con mucho optimismo. Es decir, entiendo... Si hemos vivido bien, entiendo la muerte como un cierre de ciclo. Sí, y de una manera entendemos como lógica y justa, ¿no? Dentro claro, de la justicia de la tiene que acabar así, de viejo, ¿no? Que tiene que acabar así. Pero fíjate que luego murió mi hermano con 57 años, que no era algo lógico y justo, pero creo que lo afronté con la misma paz y la misma tranquilidad de decir, bueno, pues tenemos un principio, tenemos un final, y para mí lo que importa es lo que va en el medio, y si yo puedo ayudar a la gente a ser más feliz en ese medio, pues al final habrá un momento donde los tuyos se van a ir. Aprendí a dejar marchar, que para mí es algo importantísimo. Nos aferramos a todo. Nos aferramos, yo, por ejemplo, me aferro mucho a objetos. De los que tengo la casa llena de objetos, de no sé qué y tal. Yo al vino me aferro bastante. Y a veces no dejamos ir, no somos incapaces de tirar una foto porque no sé qué o de romper algo, y a veces no dejamos ir a las personas. Entonces creo que he aprendido con las 3 muertes más cercanas que yo he tenido en los últimos 10 años, han sido mis padres y mi hermano, creo que he aprendido a dejar marchar y a afrontarla. Fíjate, te diría paz y tranquilidad, es la palabra que te diría. ¿Y crees en algo después? Porque yo tenía un compañero de piso que una vez estudié en Madrid aquí con 18, bueno, vine, me matriculé en algo, no me acuerdo qué era, y tenía un compañero de habitación coreano que era muy católico, ¿no? Y hablaba con él con curiosidad, yo estudié en un colegio del Opus también, pero salí completamente ateo. Y le envidiaba, porque no tenía miedo, hablábamos de estos temas, ¿no? Y le envidiaba mucho, decía que tenía como una aspirina metafísica, ¿no? Cuando llegaba el momento de pensar en todo eso, mi madre también lo hace, ¿no? Cuando la pregunta no se puede responder es Dios y ya no pienso más, ¿no? Y obviamente vives más jodido cuando tienes que pensar en lo impensable, ¿no? En qué hay después de, o dónde llega el universo, ¿no? Todas estas preguntas que se te van de la cabeza, ¿no? ¿Y tú crees en algo después de la muerte? Fíjate, yo no creo. Y con la gente que cree, yo he observado las dos experiencias. Estoy tranquilo porque creo que hay algo que es mejor que esto, pero luego también he tenido la experiencia de gente que lo que hace es aferrarse a eso para que no se muera un ser querido. Es decir, Antonio no se va a morir porque le va a salvar Dios. Entonces, cuando Dios no le salva, vienen unos cabreos y unos traumas tremendos. O desperdiciar la vida pensando en la otra, ¿no? Claro, la otra efectivamente. el budismo y estas cosas. Entonces, yo no creo. Yo creía en su momento, pero ahora no creo. O no sé si creo, es decir, yo no me planteo, yo no tengo la necesidad de rezar, de hablar con mi hermano, de hablar con... O sea, me acuerdo mucho de ellos, pero no tengo la necesidad de vivir la experiencia o de hablar con ellos. Y eso, fíjate, da sentido cada vez más a que creo que hay que vivir la vida lo mejor posible, lo más agradecido posible, lo más feliz posible, por si acaso no hay nada. Es decir, lo mismo que te puede decir un católico de vivir lo mejor posible para estar premiado en el más allá, yo te doy el otro argumento, vivir lo mejor posible y lo más generoso posible, por si acaso no hay nada mejor que la experiencia haya sido plena, buena y hacer felices a los demás. Igual hay algo, es que no lo sé, tampoco me importa mucho. Hombre, si lo hay es como un plus, dices, coño, pues mira. Sí, ¿no? Y te dices, no, pues ahora te jodes. Que no es que era broma, ¿no? No, siempre he pensado que la religión buena es otra, ¿sabes? Como que te mueres y la buena era el protestantismo y tu mierda. Sí, apueste a la que no era, coño. Al otro lado. Pero sí, ya te digo, igual hay algo, ¿no? Es algo que no me importa. A mí la lógica me dice que no, pero claro, ¿quiénes somos para estos temas? Pero bueno, la lógica me dice que no, que es dormir, ¿no? Es negro. Yo aprendo mucho de mi perra, yo tengo una perrita recogida y
Y la verdad que los bichos enseñan mucho a eso que tú dices de exprimir la vida, ¿no? Porque como que solo viven aquí y ahora todo el rato, ¿no? Los perros, si les pasa algo, no lo recuerdan, o sea, salvo que sea algo muy traumático y tal, pero en general están todo el rato viviendo ahora. Y eso como que me parece como la auténtica clave de la felicidad es mirar a un niño o un perro, o sea, es como la forma de vida que olvidamos muy rápidamente y que nos es súper jodida, pues siempre estamos pensando en la reunión de mañana o en el fracaso de ayer, ¿no? Estamos ahí anclados, depresión y ansiedad. Mira, yo hoy en clase les he preguntado a mis alumnos quién era feliz. Y les he hecho que se colocasen en grados. Los que sean feliz 10 aquí, los que sean 1 aquí. Y a la gente que no se consideraba feliz, que se consideraba en el 5, por debajo del 5, les he preguntado qué les faltaba para aprobar. Y fíjate, había una chica en 20 años que me ha dicho que no sabía disfrutar. Y hijo, es algo que a mí me revuelve por dentro. Pues haré un aparatito. Está petando. Ya, lo que pasa es que es una universidad católica y no hubiese estado bien visto que lo necesitan más. Ahí lo necesitan más, ¿eh? Que en ese momento lo hubiese dicho. Pero fíjate que hablando en serio, joder, que chungo que con 20 años, o con 30 o con 40, más es la edad de disfrutar, ¿no? Y además seas consciente, es decir, no soy feliz porque no tengo capacidad de disfrutar. Entonces, no sé, me ha dolido lo que tú decías de los perros, de los niños. Y otra me decía precisamente, no, claro, los niños son felices porque son inocentes. Hombre, es verdad que una de las grandes, para mí, uno de los grandes trucos para ser feliz es ser un poco ignorante, y no me refiero a culturalmente. Me refiero a cuanto menos sepas, si de repente alguien te descubre, que también es verdad que te abren maravillosos escenarios para pensar y tal, pero cuando descubres, mi sobrina que tiene 5 años y de repente le hablas del planeta y se queda así y de repente se siente muy pequeña y claro, ahí empiezan las dudas y la sensación el sentimiento de estar vivo, ¿no? Porque uno vive una serie de años hasta que entiende que está vivo. Que está vivo. Y eso te lleva también a entender que puedes morir. Exacto. O que otra gente se puede morir. Yo en mis peores épocas de ansiedad tenía mucho problema con escucharme el corazón. De cualquier posición en la cama o con el oído que notara mi latido, me generaba una ansiedad brutal por la sensación de que en cualquier momento podía parar, ¿no? Cuando tú estuviste enfermo, ¿en algún momento te dijeron esto es muy grave y te puedes morir? No, me protegieron bastante, pero yo era bastante consciente. Era bastante consciente de que hay el maldito Google, ¿no? Simplemente pones tus síntomas y ves el listado de todas las pruebas que me hicieron, las puedes descartar ELA, descartar Miller-Fisher, enfermedades que eran degenerativas y potencialmente mortales, ¿no? Y se auguraba un resto de vida complicado, ¿no? Y una muerte más cercana de lo que uno espera vivir, ¿no? Y eso, pero nunca me lo dijeron a posteriori. Cuando escapé me dijeron, pues estábamos fabricando ya la cajita, teníamos las flores compradas y tal. Te voy a hacer 2 preguntas. Una, a medida que ibas descubriendo, que ibas con el doctor Google leyendo, ¿qué emoción tenías? Te iba a preguntar, ¿tuviste miedo? Pero te voy a preguntar mejor, ¿qué emoción tenías? Y la segunda pregunta es, ¿hubieses preferido que te hubiesen dicho, mira, estos son los pronósticos para una enfermedad como la tuya? El tema es que en esa época, si fuera el Aarón de hoy, sí, lo hubiera preferido que me lo hubieran dicho. De hecho, una parte de mí siempre pensó que me engañaron de todas formas, ¿sabes? Como que algo se mantuvo y no me dijeron el resto, ¿no? Como que vivo. Y en esa época tenía miedo, pero tenía miedo antes y durante. O sea, vivía con miedo. Siempre tuve un trastorno de ansiedad muy, muy fuerte, ahora muy, muy superado, aunque siempre está presente, ¿no? Pero en aquella época era un trastorno de ansiedad muy, muy grave, casi tocando la agorafobia y sin salir, sin viajar, sin casi prácticamente salir de casa y tal. Y o sea, que vivía el miedo, era un colega muy habitual. Era miedo y miedo al miedo todo el día. ¿Y era miedo a la muerte o era miedo a todo lo que te generaba tu estado de ansiedad? Era miedo a vivir constantemente con esos síntomas, ¿no? Con todo lo que produce el pánico en el cuerpo, ¿no? Que es horrible. Esa sensación de que te estás muriendo y encima no te mueres, ¿no? Porque yo creo que es de lo peor. Me voy a morir, nunca ocurre, ¿no? Es como un infierno total. El preámbulo eterno. Fíjate, hoy han sedado a la abuela de una amiga mía con 99 años que tenía. Esta mujer, yo desde que la conozco, está diciendo que se quiere morir. Y la última vez que yo fui a verla a la residencia, me decía, hombre, pues yo ahora que estoy aquí, joder, ya veo que mis compañeras van cayendo una a otra y diré, soy la próxima, pero veo que no soy. Y hoy, pues sí, hoy por fin la van a sedar. Me decía su hijo, no, pues yo creo que en el fondo no se quería morir. Pero esa sensación, lo que tú dices de, vale, me voy a morir y encima no me muero, es decir, es habitar en la angustia. O sea, habitar en la angustia es lo que tiene que ser. Yo siempre he dicho que si hay un infierno para un actor es el momento antes de salir al escenario, que estás esperando porque está entrando gente todavía al teatro
Y siempre pienso que ese es el infierno, que la función va a comenzar y nunca comienza, ¿sabes? Y estás ahí con esos nervios únicos que hay antes de salir a un escenario. Siempre he pensado que ese continuo, ¿no? El sufrimiento continuo, que al final la muerte la podemos ver como una liberación. Joder, si llegamos a la vejez ya y nos va diciendo el cuerpo, hay momentos, estos viejos dicen, yo ya quiero morir. Yo los entiendo perfectamente. Pues claro, tío, ya no te puedes mover, ya no te puedes disfrutar, todos tus amigos ya se han ido. Ahí es como, ya acabó el juego, ¿no? Se acabó la partida. Está bien. Oye, y ahora que ya sé que no eres rapero... Pues te puedes rapear. y que es un tres show, palabras. ¿Humor y muerte encajan? Porque ahora ya sabes que no se puede hacer humor con nada. Bueno, no se puede en Twitter, pero Twitter es una cosita así de la vida. En los teatros se sigue haciendo y en los tanatorios también, con gran éxito y gran necesidad, porque, como tú sabes, el humor es una de las tantas formas inteligentes que tenemos de sobrellevar esta vida tan complicada. Y creo que con la muerte hace mucha falta el humor. De hecho, sale natural. Los corrillos estos que se forman para contar chistes en los entierros existieron y existirán porque son necesarios, son la valvulita de la olla de presión. Es completamente necesario. Y tú reivindicas romper... Si el humor tuviese límites, que yo creo que no los tiene, tú reivindicas romper ese límite. Sí, claro, no hay que romper nada porque no existe el límite. Sí, claro, hay un humor necesario. Está claro que la línea que separa el humor y la burla sí existe, yo creo. No creo que tenga límites el buen sentido del humor. Ahora, como te la juegas a hacer un chiste sobre un tema candente y que toca las emociones de mucha gente, o eres muy bueno haciéndolo, o tú corres el riesgo, como decía Ignatius Farray, eres un funambulista en una línea y te puedes caer por un lado o para el otro. Entonces hay quien se meta que sepa lo que se juega. Obviamente, si juego con el cáncer de tu madre y quiero hacer una broma de eso sin conocerte, que no tengo esa potestad, puedo hacerte reír y ayudarte a superar eso. O yo tuve un amigo una vez, mi mejor amigo, que su padre tuvo un accidente justo antes de entrar nosotros en un avión para ir a currar. Un accidente de moto. Le avisaron, un primo le avisó muy rápido y se fue. O sea, y colgó, ¿no? Tu padre se cayó en la moto. Y él no sabía qué le había pasado. Al final no le había pasado nada, ¿no? Solamente se había jodido una muñeca. Y cuando entramos en el avión yo estaba así y le pregunté, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que te pueda hacer el primer chiste? Porque le estaba en un ataque de nervios, ¿no? Y me dijo, tío, ¿qué haces? Y yo digo, sí, yo creo que estoy callado porque todo lo que se me ocurre son bromas, pero no para burlarme, sino para superar este momento tan tenso que estamos pasando, ¿no? O sea que yo creo que ahí aparece como una herramienta completamente de digestión del mundo, ¿no? Fíjate, yo con las muertes cercanas que he tenido he hecho humor yo con las tres. Y claro, ahí el mundo te lo permite, ¿no? Tú te puedes reír de... Si tú vas en una silla de ruedas y te ríes, la gente dice, ¿qué tío, ¿no? Lo que no aprendemos todavía es a reírnos entre todos. Yo en los shows empiezo riéndome de mí mismo, declarando intenciones, y a partir de ahí juego con todos los demás. Normalmente todo el mundo en un directo se lo toma bien. En redes sociales ya es otra historia. ¿Sabes? Cuando murió mi hermano, en el hospital, pues, había hecho mis gestiones, mis llamadas, y me sonó el teléfono. Era viernes por la noche, además, que ponían a Cruz y Raya en la tele y tal, y sonó el teléfono y me dicen, ¿Carlos Hernández? Digo, sí, soy yo. Buenas noches, soy José Mota, le acompaño en el sentimiento. Decía, hostia, José Mota. Y es que el cabrón en la funeraria se llamaba José Mota. Y yo decía, o sea, tú no te puedes llamar José Mota si trabajas en una funeraria. O sea, tienes que ser muy cabrón. O sea, yo ese momento lo hubiese olvidado. No me hubiese perseguido si ese tío se hubiese llamado Pedro Gómez, Pepe González y tal. Pero ese momento va a estar toda mi puñetera vida porque el cabrón se llamaba José Mota. Humor indirecto ahí, ¿no? Claro, me llamo José Gómez, que yo no me voy a acordar de ti. O sea, no te estoy pidiendo sinceridad. Y claro, cuando dije a mis amigos, tía, José Mota, el descojone fue máximo. Y yo lo agradezco, lo agradecí y creo que... Claro, como tú dices, a mí me está permitido porque es mi desgracia. Pero fíjate, yo creo que humor y muerte es que van de la mano. O sea, en la isla de La Palma, en Canarias, hay una funeraria que se llama Funeraria La Palma, que es genial también. Y también un rollo de cemento es Semen Palma, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero son ciertos, ¿eh? Funeraria La Palma es perfecto, ¿no? Y podemos ir concluyendo, si quieres, un tema que también... Mi padre, por ejemplo, que es una persona que, como decías, de Punset, que yo cuando hablamos de la muerte o sale algún tema, una persona que no quiere morirse, ¿no? O tantas otras, pero que está aterrada por la muerte, ¿no? Y él siempre dice como, bueno, a lo mejor inventan algo, lo típico, ¿no? Que tú piensas que a lo mejor vives esa época en la que todo lo que te pasa es curable o tu cerebro puede ir a una nube y él piensa que puede ser inmortal, ¿no? Y yo siempre le digo que no le convence para nada que la inmortalidad existe y que somos nosotros, ¿no? Y nuestros hijos, los que vendrán, y que el recuerdo de tu hermano al final puede ser ese el cielo, ¿no? Puede ser ese tu paraíso, ¿no? Que vas a vivir, depende de lo trascendente o lo que cales en los que te hayan rodeado,
puedes convertirte en alguien eterno, ¿no? Y esa eternidad a la que siempre se busca en la religión, ¿no? Y hay una máxima por ahí, que además yo creo que la película de Coco la recoge, que es la de maravillosa. no te mueres del todo hasta que no mueres en el recuerdo de la última. Y como tú dices, si además has dejado pues un libro, un vídeo de rap, como es tu caso, A mi gente me va a recordar siempre. pues vivirás en este. Pero fíjate, yo le diría a tu padre que a mí personalmente me daría muchísimo más miedo la inmortalidad. Hombre, sí tiene... Bueno, en toda la literatura de vampiros se trata mucho eso, que a mí me gusta mucho ese tema, y se trata de eso como en ningún vampiro. O sea, llega un momento de hastío, ¿no? Cuando ya lo has hecho todo, lo has estudiado todo, lo has vivido todo, conoces a todos los tipos de personas, estereotipos, ya que te queda, ¿no? A irte, ¿no? Porque además pueden pasar dos cosas, que tú seas inmortal, todo el mundo vaya muriendo, lo cual es una putada, o peor, que tengas que vivir con los mismos durante toda la eternidad. Unos gilipollas todo el Sí, día. sí, con los mismos amigos, la misma familia, la misma. O sea, sería. Me acabas de generar bastante más angustia con la que había venido a esta entrevista. ¿eh? Genial. Yo Dile a tu dando padre- pesimismo al optimista. Dile a tu padre que mejor que la palmemos. Pues sí, morirse de una buena liberación. Pues nada, Bueno, pues oye, ha sido un placer. ha sido muy bonito, muchas gracias. No hemos acabado la botella, pero. El vino está de muerte. Sí, sí, sí. Vaya concluyendo. Pues salud. Gracias. Lo que duremos aquí.